Reflexionamos sobre un aspecto muy importante del amor de Dios, porque el amor de Dios podríamos decir que lo podemos reflexionar con diferentes matices. Y uno de estos es el sentimiento que tiene hoy Jesús al ver a las multitudes. Dice que sintió compasión. Compadecerse es una expresión del amor de Dios y que también tiene que ser expresión del amor humano. O sea, nosotros también estamos llamados a sentir compasión. Pero, ¿qué es en sí la compasión? Bueno, podemos descomponer la palabra, cambiarla, y sería padecer con el que sufre. Ponerme como en el lugar del que está sufriendo o el que está pasando una necesidad. Y pues cuando la necesidad es física, no voy a decir que pueda ser más fácil, pero ser compasivos, pero es más fácil identificar y tratar de llegar a esa compasión. Tenemos las obras de misericordia corporales, ¿no? Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle ropa al que no le tiene, proveer o ayudar a proveer un lugar seguro al que está sin casa. Esas cosas quizás no las hacemos a diario, pero tenemos más facilidad para ver que es una persona necesitada y que nosotros estamos llamados a tener compasión de esa persona. Tenemos esa obligación de ver esa necesidad y ponernos en el lugar del otro, sentir el hambre que tiene el otro para así poder ayudarle a esa persona. Es un sentimiento, es una actitud que debemos pedirle a Dios que nos ayude a tenerlo, porque nuestra sociedad nos va endureciendo el corazón. Cada quien defiéndase como pueda. Yo tengo mis propios problemas, usted tiene sus problemas, cada quien defiéndase como pueda. Sin embargo, en esta tarea de la compasión, el apóstol San Pablo nos presenta un problema un poquito más complicado, porque hay dos clases de necesidad: la necesidad física, que ya la hablamos, y la necesidad espiritual. Y es un poco más difícil ser compasivo cuando una persona tiene una necesidad espiritual, porque generalmente cuando alguien tiene una necesidad espiritual lo manifiesta con agresiones, con violencia, con malas palabras, con enojos. Y ahí es cuando uno dice: ¿y cómo voy a tener compasión con el que se enojó conmigo? ¿Y cómo voy a tener compasión con el que me gritó? ¿Y cómo voy a tener compasión con el que me trató tan mal? Entonces ahí cambia, porque ya uno no quiere tener compasión, sino empiezan a nacer como esos sentimientos más bien de resentimiento y de venganza, y no, yo no puedo dejar eso así. Pero la compasión al que está sufriendo espiritualmente es una actitud que tiene que ir más atrás del acto que hizo la persona. Es decir, la persona se enojó conmigo y yo no tengo que ver solamente el enojo, sino la razón por la que se enojó. Y cuando uno le tratan de esa manera, la reacción es tan agresiva que no me deja pensar: ¿por qué haría eso? ¿Por qué estaría esta persona tan enojada? Y de repente
si lográramos ver un poco más atrás, entenderíamos que está en problemas. Entenderíamos que tiene el alma herida. Entenderíamos que un pecado o un vicio o alguna cosa lo tiene esclavizado. Y veríamos a la otra persona no con rabia ni con violencia, sino con el sentido que vio el Señor a las multitudes, con el sentido de la compasión. Dice el apóstol San Pablo que difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo. Eso es cierto, ¿verdad? Difícilmente hay alguien que se quiera poner en el lugar de un justo, especialmente en un juicio a muerte, ¿no? Aunque puede haber alguien que esté dispuesto a morir por una persona buena. Pero el problema es que Dios muere por el justo y por el injusto. O sea, la misericordia, la compasión va más allá de hacerle bien a las personas justas. Va mucho más allá. También tenemos que hacerle el bien a las personas injustas. Esa parte no les gusta mucho que yo la predique, ¿verdad? Porque fue injusto. ¿Cómo así que tengo que hacerle el bien? Bueno, somos seguidores de Cristo, nos llamamos cristianos, no hay de otra. Esa es la tarea, ¿no? Entonces, en esa tarea de ser compasivos, cuando Jesús ve que las multitudes están ahí como ovejas sin pastor, siente compasión y hace una petición. O sea, Él no se queda ayudando a la gente solo. La petición es esta: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Entonces, por tanto, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Cuando hablamos de eso, hablamos muchas veces de las vocaciones sacerdotales, ¿sí? Y debemos hablar de las vocaciones sacerdotales, porque en realidad el número de sacerdotes en relación al número de cristianos, pues no macha, decimos nosotros, no cuadra. Entonces, sí es cierto que la mies es mucha y los trabajadores son pocos, por eso hay que rogar, pedir que el Señor mande trabajadores a su mies, que mande sacerdotes, que haya vocaciones. Pero ¿dónde van a aparecer las vocaciones? En su familia. Ahí es donde aparecen las vocaciones sacerdotales y religiosas. Yo les doy un consejo a los padres de familia: si algún día su hijo o su hija tiene así una inquietud y le dice algo acerca de una vida religiosa, no le corte las alas de una vez, porque hay algunos padres de familia que incluso piensan que es una ridiculez, ¿sí? Y entonces, no, eso sí no, ¿sí? Yo no sé si me ven tan amargado que dicen, no quiero que sea como el padre, ¿sí? Bueno, no sé, a veces es una cuestión puramente mental, ¿sí? Dicen, no, eso es arruinar la vida. Mejor sea un marido borracho, tal vez eso no arruina mucho su vida, ¿sí? Ahí está el detalle. O sea, cualquier vocación, ser papá, ser esposo, ser sacerdote o cualquier vocación profesional que elijan sus hijos, es importante, pero si algún día deciden o quieren irse por este camino, no le digan que no, ¿sí? Ahora, si alguien quiere ir a este camino, cuando entra al seminario o a un monasterio, alguna niña, no quiere decir que ya es monja o ya es sacerdote. Se necesita mucho tiempo. Y hacer una experiencia de 1 año, 2 años y diga, no me gustó, ok, no pasa nada, pero es mejor eso que no quedarse toda la vida, yo quería, debía haberlo hecho. No, esa es una experiencia que no arruina a nadie, ¿sí? Si se queda 1 año, 2 años en un seminario
en un monasterio aprendiendo la fe cristiana, no pasa nada, puede salir y ser un excelente cristiano. Pero es algo, se necesitan sacerdotes, se necesitan religiosos y religiosas, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Pero no solo en ese aspecto religioso también. El mundo está lleno de cosas malas y de enseñanzas malas, y como que cada día nos vemos más abrumados porque no sabemos qué hacer. La gente me dice: padre, esta juventud está terrible, ¿sí? La juventud está perdida. Digo: no, mire, aquí en misa tengo muchos. ¿Cómo que está perdida? ¿Cómo le digo a un joven que viene a misa? Le predico: la juventud está perdida, y ese joven que viene a misa, usted que está aquí, dice: ¿y yo qué hago acá entonces? No todos están perdidos, pero sí es cierto que hay una influencia fuerte, mala hacia los jóvenes. Pero yo le digo a los adultos: ayúdeme, hagamos algún movimiento juvenil, hagamos alguna cosa que los ayude. No, padre, yo con jóvenes no trabajo. Bueno, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucho que hacer, pero hay pocos que quieren hacerlo. Pero el punto va a lo siguiente: el cristiano debe hacerlo. No hay opción para nosotros. Nosotros somos los pocos obreros. Imagínense que sean pocos y la mitad sean perezosos. Terrible, ¿verdad? Entonces somos los pocos obreros que estamos para trabajar en mejorar este mundo, en hacer de este mundo algo mejor, pero tenemos que trabajar con fortaleza, con alegría, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta en nuestra vida. Cuando el Señor dice: la mies es mucho, los trabajadores son pocos, estamos diciendo: soy trabajador del reino de Dios. San Agustín tenía un libro que se llamaba La ciudad de Dios, ¿sí? Y él decía que había una ciudad, que el mundo eran dos ciudades en construcción. Una era la ciudad de Dios y la otra era la ciudad del diablo, ¿sí? Y entonces ambas ciudades están en construcción en este mundo, y nosotros tenemos que decidir a qué lado de la construcción nos vamos a ir. Es decir, el lado de la ciudad del maligno es aquella que rechaza el amor de Dios, enaltece mucho mi persona, mi egoísmo, y entonces finalmente termino siendo adorador de mí mismo, ¿sí? La ciudad de Dios es aquella que se basa en los sacrificios, en la entrega generosa, y a veces incluso rechazar o entregar lo que es de uno para el bien de los demás. Y así al final se construirá la vida eterna, ¿no? La vida eterna que no es opción, todos vamos hacia la eternidad, solo que ¿a qué lado de la ciudad vamos a ir en la eternidad? ¿Vamos a ir a la ciudad de Dios o vamos a ir a la otra? Entonces es lo que estamos construyendo en este mundo. Por último, el Evangelio nos dice algo bonito. Al leer los nombres de los apóstoles, los va leyendo de a dos, los va colocando de a dos el evangelista. Dice: estos son los nombres de los apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Todos en grupitos de a dos. De a dos. Porque Dios no quiere que trabajemos solos. Por eso los ha puesto a ustedes en familia. Y es difícil vivir en familia. Es difícil trabajar en familia. Es difícil trabajar en matrimonio. Pero así los puso, de a dos. Los puso en esa dupla de padres e hijos. La familia no la tiene que construir los padres solamente. Tiene que ser una colaboración mutua entre padres e hijos, ¿sí? A veces unas enseñanzas por ahí raras, extrañas,
que los niños toman muy rápido es el hecho de las obligaciones de los papás, ¿sí? Y las ponen muy en la cabeza de los niños. Entonces, ve a estudiar, mira que yo te doy la ropa, yo te doy la comida, yo te doy una casa, yo te doy todo lo posible. Es tu deber. Es tu deber. Ok, si es mi deber, yo lo sé, te lo estoy dando. ¿Y el tuyo? ¿Y tu deber? ¿Lo estás cumpliendo? Porque tú también tienes un deber. Y entonces es un trabajo en equipo, ¿no? No es que el papá, la mamá tengan que hacer la responsabilidad de la familia y los hijos se porten irresponsablemente, van a la tienda y por accidente toman algo que no es suyo. Lo han hecho por accidente muchas veces. Pero resulta que un día lo agarraron, lo encontraron. ¿A quién juzgan? ¿A quién meten en problemas? ¿Quién es el que termina yendo a corte? ¿A quién le ponen un investigador? ¿Al papá? ¿A la mamá? Tienen que trabajar en equipo. Para ser una familia tienen que trabajar en equipo. Para hacer la iglesia tenemos que trabajar todos en equipo. Y es lo que nos dice el Señor. Aprendan a trabajar en equipo. ¿Sí? Hay una comunidad y solo esa, no hay otra. Hay una comunidad en la que cada uno está en lo suyo. Nadie molesta al vecino. Nadie critica al vecino. Nadie ayuda al vecino. Una comunidad supremamente tranquila. Sí saben cuál es, ¿verdad? El cementerio. El cementerio, esa es la única comunidad tranquila y no pasa nada, nadie molesta nada a nadie, nadie ayuda a nadie, todo el mundo está en lo suyo, cada quien con sus gusanitos. ¿Sí? Pero nosotros no estamos muertos. Por eso es difícil vivir en comunidad. Es difícil ser familia, ¿sí? No busquen su familia perfecta, que no tenga problemas, que no tenga errores, que no tenga... No busquen eso no existe. La familia perfecta tiene errores. Y los comentan, y los hablan, y los superan. Esa es la familia perfecta, ¿sí? La familia perfecta es la que logra dialogar. Los errores están ahí, está bien, están ahí. Es parte de nuestra humanidad. Pero tenemos que aprender a hablar, a dialogar, a apagar el televisor, a dejar a un lado el celular, a sentarnos un rato, a conversar, a contarle una historia a los papás, a los hijos, cuando eran niños, ¿sí? Cómo era, que los hijos le cuenten una historia a los papás de lo que pasó en la escuela, ¿sí? Eso es necesario, lo estamos perdiendo. Y sin embargo, eso es muy necesario para hacer de nuestras familias que se hacen trabajadores en la viña del Señor. Ahí empezamos, y en equipo, en grupo, todos juntos, ¿no? Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia de ser compasivos, empezando por casa, de ser misericordiosos con los demás, empezando por casa, de pensar en los demás, de pensar en todos, empezar en los demás, pensar en querernos a nosotros mismos y de tener la capacidad de donar, de dar sin miedo, sin egoísmo, sin tristeza, sino decir, dar porque el otro lo necesita. Que Dios nos dé los sentimientos, los mismos sentimientos que tenía Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.